Hola, nuevamente un placer saludarles en su clase de Ciencias Naturales de séptimo grado. El tema que veremos hoy se llama las propiedades de los líquidos y los sólidos. El estado líquido es un estado de agregación de la materia en forma de fluido altamente incomprensible, lo que significa que su volumen es casi constante en un rango grande de presión. Es el único estado con un volumen definido, pero no con forma fija. Las propiedades del estado líquido son: carecen de forma propia, adoptando la forma del recipiente que lo contiene. Las fuerzas que existen entre las partículas son más débiles que en los sólidos. Las partículas se encuentran dotadas de libertad, movimiento de vibración, rotación y traslación. Los líquidos tienen capacidad de fluir. Poseen un volumen definido. Las propiedades específicas o particulares de los líquidos tenemos la viscosidad, ya que es un líquido que se define como la mayor o menor resistencia que ofrece para fluir libremente. En su mayoría, los líquidos poseen viscosidad. Esta es independiente de su densidad o gravedad específica y es dependiente de la temperatura a la que se encuentre. Volatilidad es la propiedad que poseen los líquidos para evaporarse y poder pasar de estado líquido a gaseoso, y es cuando sucede la evaporación, y el ejemplo de este proceso es el agua cuando hierve y se convierte en vapor. Otro ejemplo es la acetona, ya que es un líquido volátil, puesto que es el líquido con menor fuerza intermolecular, y esto sucede al dejar destapado el frasco que lo contiene. La tensión superficial es la fuerza con las que son atraídas las moléculas de la superficie de un líquido para ser llevadas al interior y así poder disminuir su área superficial. Y un ejemplo de ello son algunos insectos que caminan sobre el agua gracias a la tensión superficial. Como se observa en la imagen, una molécula en la superficie de un líquido es atraída hacia el interior del mismo, debido a las fuerzas de atracción intermoleculares que ejercen solo las moléculas que la rodean por debajo de ella y las que se encuentran a su alrededor en el mismo plano por debajo de la superficie. La capilaridad es una propiedad que poseen los líquidos que dependen directamente de su tensión superficial. Las fuerzas entre las moléculas de un líquido son llamadas fuerzas de cohesión. La capilaridad es un líquido que sube por un tubo capilar. Es debido a que la fuerza de cohesión es menor a la adhesión del líquido con el material del tubo. El líquido sigue subiendo hasta que la tensión superficial es equilibrada por el peso del líquido que llena el tubo. Fluidez. La fluidez consiste en la movilidad de las partículas que constituyen un líquido, como lo podemos observar en la imagen. Ahora vamos a hablar del estado sólido, ya que es uno de los 4 estados de la materia de agregación más conocidos y observables, siendo también gas líquido, plasma. Se caracteriza porque opone resistencia a cambios de forma y de volumen. Sus partículas se encuentran juntas y también se ven correctamente ordenadas. Entre las propiedades del estado sólido también están
que una propiedad importante es que los sólidos son difíciles de comprimir, por tanto no cambian de volumen, no fluyen. La otra es que las partículas se encuentran ordenadas y en posiciones relativamente fijas. El número de partículas por unidad de volumen es muy pequeña, poseen forma y volumen propio. Resistencia. Capacidad para soportar peso sin romperse. La resistencia de un elemento es la capacidad de un sólido para resistir esfuerzos y fuerzas aplicadas sin romperse, deformarse o dañarse. La tenacidad es la resistencia que opone un material a que se propaguen fisuras o grietas. Se entiende por tenacidad la propiedad física que poseen los materiales para absorber energía mecánica durante su deformación antes de que logre o no romperse o quebrarse. Flotación. Algunos sólidos cumplen con esta propiedad solo si su densidad es menor a la del líquido en la cual se colocan. La fuerza que ejerce cualquier líquido sobre un corcho que está flotando en la superficie es un ejemplo de ello. La fuerza también que ejerce el agua sobre nuestro cuerpo cuando nos sumergimos en la pileta, piscina o natatorio, que hace que si hacemos pie, el peso aparente que ejercemos sobre el fondo de ella sea bastante menor que si no hubiese agua. Flexibilidad. Es la capacidad que posee un objeto o una persona de doblarse sin que exista el riesgo de que pueda romperse. De igual manera, flexibilidad es la facultad que posee un individuo para adaptarse a los diversos cambios que se puedan presentar durante su vida o acondicionar las formas a las distintas circunstancias o cambios. La flexibilidad es una característica de algunos materiales, ya sean naturales o artificiales. En conclusión, todos los líquidos se comportan de diferente manera según sus características y ambiente en el que se encuentren. Convivimos con ellos en la vida cotidiana. Podemos notar que todos los líquidos son diferentes, donde cumplen diferentes funciones. Esto ha sido la presentación del día de hoy. Les asignaré el trabajo a realizar, el cual consiste en sus cuadernos elaborar un álbum de las propiedades de los líquidos y sólidos, ejemplificando cada uno de ellos con una imagen. Muchas gracias por la atención brindada.